Bien, buenas tardes, buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta transmisión especial de Poder de las Redes, ya con una entrevista exclusiva en la recta final de lo que son los comicios del 5 de julio. Hoy nos encontramos con el distinguido senador de la provincia de Santiago de los Caballeros, el señor Julio César Valentín. Un placer. Sí, sí. Sí, estar con ustedes. Voy a aprovechar para tomar un café y que este sea el café de la reflexión, que es algo que suelo hacer por lo menos una vez a la semana con personas, por lo general jóvenes, y que son personas interesantes, con iniciativas, con creatividad como son ustedes. Así es. Así es. Bueno, para darle inicio a esta entrevista, tengo una pregunta que es común. ¿Cuál es su pueblo natal? Yo nací en La Joya, Barrio popular de aquí de en Barrio Santiago. Popular de Santiago, en la García Copley, número 24. Pero mi padre, que tenía bastante instinto comercial, se mudó a Bellavista y a los 2 meses ya yo estaba en Bellavista, o sea que soy medularmente de Bellavista. En el carnaval soy joyero, pero soy de Bellavista, ahí crecí, ahí fui mi infancia, ahí me demostré mi flaqueza en los deportes, porque quise ser competitivo, pero no fui bueno en los deportes, pero sí tenía habilidades para otras cosas, para el dramatismo, para el teatro, eh, tenía un buen sentido del humor, tuve una infancia interesante en Bellavista, ya como a los 11 años nos mudamos a Reparto Peralta, que era como más clase media baja. Crecí en una casa grande, pero rodeado de pobreza. Y mis padres, que tenían cierta comunidad porque tenían un buen negocio, mi madre una ama de casa, de quienes aprendí a ser solidario y a extender la mano. Hay muchos que se preguntan hay muchos que dicen que los políticos, la mayoría de congresistas, no son profesionales, que no tienen una carrera. ¿Cuál es su estado académico, su estatus? Bueno, tengo maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo, con la Universidad de Salamanca y el Instituto Global. Tenemos estudios de maestría, de posgrado en la Pucamaima, y somos abogados. Originalmente soy abogado, pero siento mucho más pasión por el estudio de los fenómenos, de las instituciones y de los actores políticos desde la perspectiva de la ciencia. Fue fiscal de Santiago también, entiendo. Bueno, sí, yo fui juez de paz, fui juez de instrucción, fui traductor judicial porque me di cuenta que tenía habilidades para los idiomas. Pude ser abogado en plenitud de ejercicio. Bueno, aquí estamos en mi oficina de abogados, que no tengo un gran ejercicio por la intensidad de la política, y he tenido la oportunidad también de ser electo en el Congreso. Fui un gran activista social, dirigente popular, dirigente estudiantil, presidente de clubes. Vengo de la pastoral juvenil, es decir, de un compromiso social con la población, pero sobre todo un compromiso preferencial con los más humildes, con los más pobres, que ahí ha estado todo el esfuerzo que hemos hecho en el ejercicio de lo público. Muy bien. Valentín, ahora mismo tenemos un sinnúmero de personas de Santiago Oeste que lo estamos viendo en vivo. ¿Cuál es su cercanía con el pueblo de Santiago Oeste? Santiago Oeste siento un aprecio especial, porque la gente de allí es luchadora, tiene tesón, tiene iniciativa. Bueno, esta iniciativa de tener el espacio digital más poderoso de Santiago Oeste y uno de los más poderosos de Santiago, con incidencia en el país y aún fuera de nuestra frontera, dice de la calidad humana de la gente de Santiago Oeste. Pero veo tanta gente que se sacrifica por el deporte. Me recuerdo cuando se construyó el primer Politécnico, cómo se me acercaban los grupos comunitarios, siendo yo un simple abogado de otro distrito, pues yo era diputado de la demarcación de la Sierra, y se me acercaban y digo, bueno, pero vamos a llamar también a los diputados aquí de todos los partidos,
conseguimos los terrenos en bienes nacionales, hablamos con la ministra de ese momento, bueno, y ahí tienen el primer Politécnico. Hoy es fácil. Yo soy ingresado de allá. Bueno, imagina, eso me llena de satisfacción saber eso, pero lo luchamos, lo conseguimos, con gente vinculada al PLD, a los grupos de izquierda, al PRD de la época, que es hoy PRM, pero comunitarios al fin. Yo no discrimino cuando se trata de la lucha por el bienestar colectivo. Asimismo, cuando yo llevaba estudiantes allí a Santiago, a los congresos para demostrarle qué es un congresista, llevaba estudiantes del liceo, y hoy de los estudiantes que yo llevaba son directores del liceo, como Angélica Bonilla, por ejemplo, que la conocí una chica estudiante, o Fernando Bonilla, que es mi asistente, que lo pude conocer siendo un estudiante, lo envié a España con 20 años de edad, a que viera en la política una forma de servir, pero que había que formarse para ello. Mi asistente, mi principal colaborador, José de la Cruz, es del Ingenio, también de Santiago Oeste, personas que han crecido con nosotros, porque hemos creído en crecer y aprender a crecer. A mí me lastima cuando veo personas que vienen de abajo, como el caso mío, que cuando llegan a cierto nivel de relevancia pública, lo que hacen es que buscan personas de las élites. No tengo nada contra los encumbrados de Santiago, pero yo vengo de abajo y trabajaré siempre con lo de abajo. Pero cuando yo veo a un Hipólito Martínez, cuando veo líderes comunitarios, sociales, gente que se han destacado en esa comunidad, gente como Marco Álvarez, por ejemplo, que nunca me ha podido acompañar en política, pero que sabemos y expresamos nuestra solidaridad. Tengo un compromiso con él. La lucha por el techado del Club Hermano Alfredo Morales, lamentamos que el coronavirus nos impidió eso, pero yo quería darle esa satisfacción a la lucha de los hermanos Matos, de él, de sacerdotes, de religiosos, de comunitarios, de esa juventud que cree en Cienfuegos. Ese presupuesto de techado ya está aprobado. Está autorizada esa obra. Lo que pasa es que estaba autorizado con un cuartel del Limón de Villa González y además en un play moderno más arriba de Palo Alto, en la carretera como el que va a la cumbre hacia Pedro García. Y es lastimoso porque la verdad que con la pandemia entiendo que cualquier estado del mundo, cualquier gobierno habría puesto toda su atención, no en las obras públicas, sino en cuidar a nuestra gente. Por eso nuestro lema es cuidemos Santiago Este. Y así como nosotros logramos hacer del play de allá de Cienfuegos una obra moderna, como vamos a hacer lo que es lo de la parte de allá de Rafael, la parte de atrás, la instalación deportiva que está haciendo, ese play iluminado, lo que es el techado de la cancha techada que hay al lado de ese complejo. Entiendo que Cienfuegos debe sentirse bien de disponer de esa instalación, pero yo no quiero dejar mis responsabilidades en Santiago porque uno va rotando y tengo que darle paso a otras personas de mi partido y ocupar otras responsabilidades públicas o no públicas. Pues ese techado es una de mis mayores prioridades, así como gestionamos el acueducto. Cuando a mí me hablan de Cienfuegos, le digo, bueno, pero ese elevado se iba a hacer por H. El elevado de Monterrico era en H. Y nosotros dijimos, no, echamos el pleito. Es que todo es en la zona donde están los que más pueden. Entonces logramos que fuera en Monterrico, porque a eso hay que darle más valor a esa zona. ¿Qué tiempo tiene Julio César Valentín como senador de la República? Tengo 2 periodos. Desde el 2010 hasta hoy son 10 años. Y en esos 10 años no hemos descuidado el esfuerzo por llevar soluciones colectivas. Mire, autobuses para los estudiantes, becas para estudiantes dentro y fuera del país. Ahora, para este año habían varios jóvenes de Cienfuegos que iban por sus credenciales académicas. Tenemos ambulancias que hemos logrado para el hospital. Son muchas soluciones. Un acueducto de más
de 20 millones de dólares, es decir, de más de 1.300, 1.400 millones de pesos que empieza en funcionamiento y que se ajusta para que nunca más esa zona tenga problemas de agua potable. Y dándole soporte a eso, hace aproximadamente una semana que estuvimos haciendo un rodaje también dentro de lo que es el acueducto de Cienfuegos, llevándole un reportaje de todo lo que hay adentro invertido y de cómo se va a manejar el agua. Bueno, pues yo quiero que Cienfuegos siempre sepa que fueron los grupos sociales de allí que nos demandaron, fuimos nosotros quienes nos reunimos con el ministro de Economía, ante el ministro Remontaz de aquel momento, quienes logramos los fondos del presupuesto, que logramos que Hacienda lo colocara en una modificación que se hizo del presupuesto y logramos pues invertir esa importante suma de dinero para ese acueducto. Así que seguiremos trabajando, como hemos logrado pavimentar tantas calles. Recuerdo cuando visité a la Fundación Cometa de Esperanza del español Oscar Fay, su compañera, cuántos niños felices que se ensuciaban los pies y nosotros logramos que caminaran por calles pavimentadas. Y él lo dice siempre, ese testimonio. Ya en los 10 años que usted tiene como legislador, sabemos que ha hecho muchas obras a nivel de la provincia, pero háblele a las personas de Santiago Oeste las obras que ha gestionado Julio César Valentín en ese periodo. Bueno, ¿para ese lugar o para la provincia? No, para Santiago Oeste. Acueducto, hospital, no, el hospital no lo gestionamos nosotros, sí, la ambulancia. Hemos gestionado la pavimentación de la mayor cantidad de las calles de Santiago Oeste, incluyendo gran parte del Ingenio, parte del barrio Duarte. Nos faltan porque no termina. Íbamos a terminar el Don Jaime, pero desafortunadamente el coronavirus nos dio de frente y tuvimos que prestarle atención. Todas las obras públicas se paralizaron hasta el día de hoy. Solo pequeñas obras que estaban ya pautadas están terminándose, pero volveremos con la misma intensidad. Ahí están liceos, escuelas, ese elevado, repavimentaciones, tenemos soluciones deportivas. Entiendo que ese estadio es el segundo estadio Cibao. Sí, yo me siento orgulloso cuando paso y hay un intercambio en horas de la noche. Saben que eso es costoso, mantener la energía. Pero cuando yo veo gente como Ambiorix, una persona con Parkinson ya cayendo, o veo otra persona discapacitada que le falta una pierna, o veo a Cornelio Acosta trabajando con niños para tratar de sacar figuras trascendentes de deporte, o cuando respaldamos el voleibol para que tengamos representaciones en la selección nacional, en la Reina del Caribe. Tener de Cienfuegos integrante de la Reina del Caribe, eso es un acontecimiento. Sí. Yo discutía en estos días con un compañero de estudio mío que bueno, él tuvo la oportunidad de nacer en Cuna de Oro y me decía, bueno, es que hay zonas, que soy yo. No hay zonas malas en Santiago. Hay gente mala, como hay en los Cerros de Burao, hay gente mala en Bellavista, mi barrio. Pero allí en Cienfuegos lo que hay gente buena de manera mayoritaria. Valentín, hemos podido ver, según su palabra, que tiene mucha incidencia Santiago Oeste, pero hay una pregunta que surge. El proyecto Santiago Oeste municipio, según dicen los moradores y unos cuantos comunitarios allá, usted se opuso a ese proyecto en su iniciativa. Eso es falso. Eso no iba a pasar sin el apoyo nuestro. Ahora bien, nosotros entendíamos que eso debía someterse a algún tipo de consulta. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos, cuando estuvo 2 veces en el Congreso, tuvimos en el Senado, nos lo enviaban ya al final, en diciembre, cuando terminaba la legislatura. Entonces, cuando estudiábamos, venía una protesta del Sánchez Payá que decía no quería ser de Santiago Oeste, querían ser de Santiago. Entonces, venía el sacerdote, venían los grupos comunitarios. Así como debemos escuchar a Santiago, a Cienfuegos, también hay que escucharlo a ellos, porque Cienfuegos no tiene por qué incorporar a esa parte. Pero entonces resulta que la mitad de Quinigua estaba parte dentro del proyecto. ¿Y qué pasó? Que el alcalde del PRM, amigo nuestro, a pesar de nuestras diferencias, protestó junto con los tabaqueros y productores de Quinigua que decían que no, que ellos eran del municipio de Villa González y que había toda una historia antes de existir Cienfuegos, que lo que existía era el ingenio. Y entonces, bueno, pues tuvimos que atender esa demanda. Y también teníamos que escuchar a los sectores de Santiago, digamos, al sector empresarial y eso. Pero al final
prevaleció la lucha de Cienfuegos de Santiago Este. Quienes expresan eso es porque tienen algún interés marcado en dañar. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un acuerdo. Hicimos un acuerdo con el movimiento Santiago Este, hicimos un acuerdo con nuestro hermano Hipólito Martínez. Hicimos un acuerdo con la diputada que era de mi partido, que era de nuestro partido, lo hicimos con Marcos Álvarez, lo hicimos con dirigentes del PRM, lo hicimos con gente de Alianza País, lo hicimos con los vinchistas, que no son amigos nuestros, siempre y cuando sean comunitarios. Entonces, ¿cómo iba a pasar si Valentín le dio su voto? Si Valentín incluso encontró la crítica. ¿Votó a favor del proyecto? Absolutamente. Yo voté de manera enfática, pero orgulloso de la lucha que libraron muchas personas de todos los colores y todas las religiones. Y me siento orgulloso de que gente de mi partido se vincularan a esa demanda. ¿Sabe de qué me lamento? De que yo entendía que era más fácil que fuera distrito municipal, pero ahora me doy cuenta que era mejor que fuera municipio. Porque así habrían tenido, en lugar de 5 o 7 regidores. Y es una pena que muchos líderes con incidencia social, comprometidos con su pueblo, hoy no pudieran ser regidores porque no tenían porque solo se eligió 5 regidores. Por ejemplo, yo veo ahí un Cornelio Alcántara, un Cristóbal, veo una Magdalena, veo a un Manuel... sí, pero yo de mi partido, pero veo también de otros partidos políticos, del Partido Reformista, muchachos muy buenos que sacaron una buena cantidad de votos, pero no le dio para alcanzar el umbral. Si hubieran tenido 11, 13 regidores como le corresponde, pues habría sido mejor. Pero bueno, eso es parte de la lucha que hay que librar más adelante. Sin embargo, ya tienen su autonomía, tienen su presupuesto, tienen que ser vigilantes de que ese presupuesto se destine al bienestar colectivo de Santiago Este, que no se destine al festín politiquero que mucha gente acostumbra a hacer. No significa que no se tenga un sentido de solidaridad, de emplear gente vinculada al partido ganador, no, pero que se piense primero en los objetivos de desarrollo de ese pueblo que ha luchado tanto y que seguirá luchando por su bienestar. Y ahí vamos a estar nosotros, ahí va a estar Valentín, cuando sea senador, cuando sea ministro, cuando sea profesor universitario, cuando sea un simple ciudadano sin funciones públicas, estará Valentín acompañando a Cienfuegos, a Los Ingenios, a Almella 1, Almella 2, a Santiago Este en sentido general. Sí. Cienfuegos siempre ha sido la cuna del PLD allá. Siempre ha sido fuerte. Pero ¿a qué se debe esta derrota del PLD que PRM le ganó allá en los antiguos comicios? El PLD llevó el mejor candidato. Es una figura que se ganó el derecho a ser el primer alcalde. Pero se dan situaciones coyunturales. La coyuntura no favoreció al PLD, porque la suspensión de las elecciones de febrero, el PLD cargó con la culpa de esa suspensión, cuando eso fue un acto responsabilidad de la irresponsable actitud de la Junta Central Electoral. La gente pensó y fue manipulada para que pensara que el PLD tenía el interés de quitarle su derecho al voto. Cuando el PLD está en el gobierno y el gobierno no le conviene en ninguna situación que altere la paz social, la estabilidad social, la estabilidad política. Sin embargo, pasó y pagamos la consecuencia. Nosotros perdimos entre 29 y 40 sindicaturas que íbamos a ganar en febrero. Probablemente nuestro candidato al final se quedó con pocos recursos y probablemente algunas tensiones internas afectó. Pero fue el pueblo de Cienfuegos que quizás se perdió de una persona que tenía una visión clara. Pero el pueblo es soberano. El pueblo fue el que votó y hay que respetar ese pueblo que eligió al candidato del PRM, a quien nosotros respetamos, y cuando pase esta contienda, espero, si soy senador, acompañarlo a seguir gestionando soluciones en favor de Santiago Oeste. En ese entonces, cuando se suspendieron las elecciones en febrero, luego de ahí se desataron unas marchas, se desataron unos eslogans y se puso famoso el Se Van. ¿Qué opinión le merece a usted ese eslogan de la oposición de Se Van? Es algo carente de propuesta, es una simple alusión carente de sentido. Cuando usted dice qué va a hacer como representante
como he dicho yo, cuáles han sido mis leyes, cuáles han sido mis gestiones de representación y cuáles será nuestra propuesta de cara a la tercera década. Nosotros no nos preocupa eso de que se van. Nosotros decimos se van a hacer más obras, más estancias infantiles, se van a hacer más obras importantes, más hospitales, se van a establecer más programas sociales. Ningún gobierno había hecho más programas sociales que los gobiernos del presidente Danilo Medina. Patí, el programa Quédate en Casa, FASE, la tarjeta Solidaridad. Nadie se había preocupado tanto por los humildes. ¿Usted se imagina la cantidad de madres solteras de Cienfuegos, de Santiago, del país, que hoy no tienen la preocupación de tener que sacar a su hijo de la escuela, el de 14 o el de 12 años, para la escuela, vete a vender dulce o vete a un semáforo porque hay que buscar comida para el niño de 4, de 5 y el de 7? No, desde 45 días pueden ir a una estancia infantil y terminar la universidad de manera gratuita, porque ahora lo que viene es la segunda etapa de la UAS, para que la gente de Santiago Oeste tenga la oportunidad de ir a la Universidad de los Humildes, como es el caso de los jóvenes que le he dicho, Fernando Bonilla, que es el jefe de proyecto de la oficina senatorial, un joven que nació en las entrañas, un niño huérfano de allí, su hermana, directora de uno de los politécnicos, de los liceos de allá. Son ejemplos que dan. Y otras personas que trabajan con nosotros, que son profesionales, que se han destacado, Sandiel Luciano, te menciono un paquete de personas, Carlos César Álvarez, jóvenes, hombres y mujeres, que son y no son del PLD, que nosotros los hemos acompañado en ese proceso de crecimiento y de visibilidad social. Okay. Senador, hay una pregunta a nivel nacional que todo el mundo se pregunta. ¿Está de acuerdo el senador Julio César Valentín en aprobar el 30% de la AFP? Absolutamente. Todo lo que beneficie a los trabajadores y a los más humildes, Valentín estará en primera fila. Bien. Ese proyecto del 30% se someterá a la Cámara después de elecciones. Yo me imagino, porque faltan 2 días para las elecciones y no entiendo que sea posible hacer una sesión. Y no creo que tampoco exista la urgencia de aquí al próximo miércoles, que sería la próxima sesión, de forma que habría que esperar. La legislatura vence el 26 de julio, es decir, que hay tiempo para discutir cualquier tema y, aunque no estemos en un estado de emergencia, sí sigue la situación de la ¿cómo se llama?, de la pandemia. Ha sido un golpe muy duro a la salud, a los gastos de salud, al bienestar, a las vidas de muchas personas que han fallecido. Aumentan más los casos. Sí, porque bueno, la oposición no fue responsable. La oposición se opuso a que se extendiera el estado de emergencia. Y resulta que en Chile todos los partidos de la oposición apoyaron al gobierno de aquel país y le otorgaron 60 días más la semana pasada. ¿Por qué? Porque quieren cuidar la salud. Los partidos políticos deben convertirse en garante de la salud y la vida de la gente. Y desmontando el toque de queda y desmontando las medidas de distanciamiento, ¿qué sucedió? Bueno, que ha venido incrementándose las marchas, las movilizaciones, las muchedumbres y por tanto las posibilidades de contagio. Por eso nosotros cada vez que vamos a un lugar llevamos mascarillas, llevamos alcohol, tratando de que las personas se cuiden. Nuestra preocupación es cuidar a nuestra gente, cuidar a Santiago. Por eso en medio de la pandemia, cuando nadie quería salir a las calles, Valentín estaba en Cienfuegos con peluqueros, Valentín estaba en Cienfuegos con deportistas, Valentín estaba con personas que se dedican a entrenar niños, es decir, a estas personas, ¿cómo se llaman?, que tienen, no que son managers, sino a los técnicos de deporte, a los umpires. Estuvimos con los hospicios, estuvimos con los abuelos, con las fundaciones que trabajan con los sectores más vulnerables. Y nadie puede decir que es por la pandemia. Valentín ha estado cada vez que ha habido una inundación, cada vez que ha habido una tormenta, cada vez que ha habido una situación difícil, ha estado presente, pero también ha estado en los momentos de alegrías. ¿En qué momento? Siempre llega un momento en que uno quiere tirar la toalla, pero uno también siente satisfacción. ¿En qué momento de su vida te ha dicho, vale la pena ser legislador, vale la pena ser senador? A veces se siente la dificultad de que no se comprenda cuál es la función del legislador, pero quien está preparado para servir no repara en eso. La idea es no vencernos.
seguir adelante. Cuando estamos fatigados y vemos la incomprensión, los insultos, decía, al insulto vamos a responderle con más becas. Usted sabe que en Santiago solo se daban entre 5 y 8 becas. ¿Saben quiénes se lo llevaban? Ninguno era de Cienfuegos, ninguno era de Palmar Arriba, ninguno era de Pedro García, ninguno era de San José de las Matas, ni de Baitoa, ni de Puñal, ni era de Tamboril, tampoco era de Villa González, ni de Licey, no era de un barrio pobre como Bellavista, ni era de los Cirolitos, de los Salados, no era de Pekín. No, de Pekín tenemos muchachos que son figuras prominentes hoy en Europa, en República Dominicana, muchachos que son gerentes de banco, que son gerentes de la Shell, que son gerentes de Falcon Bridge, y Valentín se siente orgulloso de haberle encaminado y orientado, tienes que irte a Europa, tienes que irte a los Estados Unidos, mira que no, olvídate, vete 1 año, vete 2 años, aprovecha tu juventud. Entonces, me siento bien por haber inspirado a otros, por haber acompañado a otros, por haber ayudado a crecer a otros. Y quiero que sepa que nunca he hecho una lista, ni le he pedido a nadie que vote por mí, porque eso lo hacemos como representantes. Ahora, estamos en campaña electoral y le decimos que si creen en ese relato de vida, pues que el día de las elecciones, el próximo domingo, que concurran a las urnas con la debida protección, con mascarillas, y que marquen en la casilla morada, en la número 1, el rostro de Julio César Valentín para senador de Santiago. Si estiman que Valentín ha sido un representante que ha estado presente, no en campaña, sino siempre. Ok. ¿Cómo están los numeritos de Valentín ya a 3 días de la elección? Estamos bien, en una posición muy competitiva, muy optimistas, los números nos favorecen y esperamos que las personas vayan a votar. Como dijo la politóloga Rosario Espinal, una gran experta en ciencia política, no es militante política, sino que estudia la política desde la ciencia, ha destacado que si los pobres acuden a votar, el PLD va a arrasar. Y si los humildes de las comunidades y de los municipios donde Valentín ha estado presente gestionando obras a todo lo largo y ancho de la provincia, durmiendo en aquellos lugares, escuchando a los cafetaleros, a los productores, a los campesinos, a los pescadores de la presa de Bao, la presa de Tavera, a los estudiantes que le hemos gestionado autobuses en toda la geografía de la provincia. Si entienden que Valentín ha estado presente, no de manera oportunista en unas elecciones, sino siempre, pues yo le pido a esos deportistas, a esos jóvenes, a esos productores de café, a esos productores, a esos ganaderos, a todos esos sectores que hemos escuchado y acompañado, pues que los invitamos a que nos acompañen y demostremos que vale la pena estar presente siempre y no en campaña. Muy bien. Me dice la licenciada Ketty, sí. Pregúntale que ¿por qué cuando mencionó los regidores de Santiago Oeste no mencionó al pequeño Anthony Castaño? Por eso dije el Partido Reformista. En uno de lo que pensé fue en el pequeño Anthony Castaño, que es un gran luchador, una persona seria, incluso del PRM que no salieron, que son luchadores. Digamos, gente que tuvieron con José Jaques, que se retiró, que es una persona que él y yo tenemos diferencias, porque él lo ha querido así. Pero entiendo que él es un luchador social y tiene mi respeto. Él me ha subido el tono alguna vez, pero nunca le he respondido porque entiendo que no. Es una forma quizás de él canalizar su lucha. O digamos el pastor Pablo Ureña, que yo le he acompañado a soluciones para su fundación y para su comunidad. Y también ha sido fuerte en algún momento, pero yo respeto su lucha. Es decir, no entro en una disputa. O le digo a la que aspiró a regidora Bartola, o le menciono el nombre de Carlos César, que tiene un equipo de personas ahí como aspirantes a regidores, o Niño Cambio, o César Ramos, o Heriberto. Estoy hablando de lo de mi partido, o digamos el doctor César Castillo, Máximo Reyes. Es decir, son tantas personas buenas, luchadoras. Hasta el mismo Sanguillín, que era candidato. Sanguillín quiso hacer de mí un pelotero, pero él era mal manager y yo era muy mal jugador. No combinaba ninguno de los dos. Ya por causa de tiempo, sabemos que va por una caravana. Hay muchas preguntas. Y vamos a pasar por Cienfuegos. Sí, hay muchas preguntas que nosotros vamos a tener que reservarnos. ¿Tiene alguna pregunta final, Wilson? Bueno, son muchas largas. Hay una, bueno, yo me voy a atrever a hacer la pregunta. Inmediatamente nosotros publicamos la imagen suya en nuestro portal después de las redes.
surgieron muchas preguntas, acuden muchas personas. ¿Qué pasó con el caso Odebrecht? Y es bueno que usted lo diga ahora en vivo a todas esas personas que tienen esa inquietud. El tiempo y la justicia dieron la razón. Fueron los que hablaron. El tiempo y la justicia mostraron que Valentín no tenía nada que ver con ningún hecho ilegal o bochornoso. Que Valentín ha sido el congresista junto a Domínguez Brito y Pelegrín Castillo y Minuto Álvarez Mirabal que han sometido más cantidad de iniciativas para la transparencia, la institucionalidad y la rendición de cuentas. Que Valentín abrió la oportunidad de que investigaran todo, rindió todos los informes. Valentín entendió que primero, como ciudadano y como representante en una función pública, está sujeto a rendir cuentas, está obligado a rendir cuentas, está obligado a acudir a las autoridades. Y siempre acudí con humildad, pero con firmeza, consciente que cuando terminara ese proceso iba a poder mirar el rostro a mis electores, a mi familia, a la ciudadanía. Es decir, que ese caso quedó sepultado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público que nos presentó, que empezó la investigación por una mención vaga de un delincuente de una empresa transnacional como Odebrecht, que no votamos por Punta Catalina, mencionó que yo pude haber influido en el Senado. Yo no era presidente del Senado, pero asumí la responsabilidad y declaré y expresé todo. Al fin y al cabo, mis 25 años como profesional del derecho, como funcionario del Estado, desde juez de paz de 23 años, juez de instrucción, fiscal y todos los tiempos que tengo como representante, me dieron el aval de que yo podía tener algunos ahorros. Ahora bien, el Ministerio Público tuvo que rectificar y no presentar acusación porque se determinó que no teníamos absolutamente nada que ver con ese hecho. De forma que el tiempo nos dio la razón y hoy podemos mirar el rostro a Santiago. Muy bien, ahí quedó aclarado ya para la persona que tiene su inquietud. De mi parte a todos los que comentaron ya en el post nuestro de la página. Ahí quedó no podíamos obviar esa pregunta. Lo importante es que esto no fue pautado. Ustedes me hacen la pregunta que entiendan y yo que estoy orgulloso de ustedes por esta iniciativa, gracias. Pues estoy muy contento de haber sido invitado y ojalá que mi condición de representante o de persona pública pueda seguir teniendo contacto con esta formidable plataforma de tanta incidencia y tanta capacidad de informar y orientar. Muchas gracias. Luego de las elecciones ya pautaremos, sí. Ya cuando sea rectificado nueva vez. Sí, ojalá. Esperemos que sea así. Esperamos ya entrevistarle ya de otra manera. Ya para culminar, un mensaje final para todo ese público, específicamente de Santiago Oeste, que lo está viendo ahora mismo, y para toda República Dominicana. Estamos al final de una brevísima campaña electoral. Hoy es la última actividad de movilización electoral del PLD en el Distrito 1. Queremos hacer un llamado a nuestra militancia y simpatizantes, que por favor sean tolerantes, que sean respetuosos, que no salgan cuando pase una caravana del PRM. Pero a los PRMistas, por favor, que no provoquen cuando estamos pasando en una actividad. Porque eso es tan feo, usted no respetar el espacio de otro. Nosotros comunicamos a tiempo a la Junta y el PRM y a los demás partidos que vamos en una ruta determinada. Nunca hemos propiciado que gente de Valentín salga solo a saludar a nuestros competidores, porque Valentín no tiene enemigos, no tiene adversarios, Valentín tiene competidores. Que sean tolerantes, que la tolerancia es un valor de la democracia. El PRD es un partido democrático que respeta, que cree en la tolerancia. El PLD también. Que sea el pueblo que determine quién gana. Y el que gana, pues, será felicitado. Así como yo reconozco que ganó Eddie allá en Santiago Este, si gana un diputado del PRM, yo le mando una nota de felicitación. Y le digo que cuente conmigo para acompañarlo, como me ha acompañado síndico del PRM a gestionar soluciones para su municipio y su distrito. Porque es mediocridad lo otro. Ya usted ganó, bueno, pues reconózcalo. Así es que invitamos a votar el próximo domingo, pacíficamente, con toda la tranquilidad y respeto a la diversidad de criterios. En nuestro caso invitamos a votar por Gonzalo Castillo en la casilla morada de la boleta P presidencial, en la boleta S senatorial, a votar por Julio César Valentín y en el recuadro morado, que es el número 1,
y en el recuadro morado número 1 del PLD o cualquier partido aliado por el diputado o diputada de su preferencia, por lo que hacemos ese último llamado a que nos acompañen en esta jornada democrática del domingo 5 de julio. Muchas gracias. Yo sé que ese idiota no se va a poner guapo cuando le ensucien la cara. Que lo ensucien, que lo ensucien. Que me pongan o una cruz o una X. Bien, gracias a todos a nuestra audiencia, a todos nuestros televidentes por haber permanecido en esta transmisión, en esta súper entrevista con el senador de la provincia de Santiago, Julio César Valentín. Le esperamos en otra entrega más. Goodbye.